Existe un capítulo en la Biblia que los teólogos llaman la joya de la corona de las Escrituras. Romanos 8, este no es un texto común, es el corazón palpitante de toda la fe cristiana. Mientras luchas con miedos, ansiedades e incertidumbres sobre tu salvación, Pablo revela verdades arrebatadoras que lo cambian todo. ¿Sabías que este capítulo contiene la respuesta definitiva para tus mayores dudas espirituales? Aquí están las promesas más poderosas jamás escritas, capaces de transformar derrotas en victorias sobrenaturales. El Espíritu Santo inspiró cada palabra para revelar secretos eternos que pueden revolucionar tu caminar. Prepara tu corazón. Estás a punto de descubrir por qué este capítulo es considerado el divisor de aguas de toda la Biblia. Pablo comienza el capítulo 8 de Romanos con una declaración que cambió la historia de la humanidad para siempre. En el versículo 1, él escribe: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta frase no es solo una promesa hermosa, sino que marca el final de una batalla que había durado siglos entre el bien y el mal dentro del corazón humano. Imagina por un momento la vida de una persona antes de Cristo. Cada día era una lucha constante entre hacer lo correcto y caer en el pecado. Era como estar encadenado a una ley invisible que siempre empujaba hacia la muerte espiritual. La persona sabía lo que era correcto, pero no tenía el poder para hacerlo. Conocía el bien, pero se encontraba haciendo el mal una y otra vez. Esta era la condición desesperante de toda la humanidad antes de que Cristo llegara. Por miles de años, los seres humanos habían vivido bajo esta maldición. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de ella. Los filósofos griegos la reconocían. Todo el mundo sabía que algo estaba terriblemente mal en el corazón humano, pero nadie tenía la solución. Era como si la humanidad entera estuviera enferma con una enfermedad incurable. Pero cuando Cristo llegó, todo cambió de manera radical. En los versículos 2 y 3, Pablo explica exactamente cómo sucedió esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo no vino solo a morir en una cruz. Él vino a romper completamente el ciclo de condenación que controlaba a toda la humanidad. Donde antes había una ley que llevaba solo a la muerte, ahora opera una nueva ley, la ley del Espíritu de vida. Esta nueva ley no es una lista de reglas que debemos cumplir, sino un poder sobrenatural que obra dentro de nosotros. La diferencia es como comparar un auto sin motor con uno que tiene un motor potente. El auto sin motor puede ser empujado por una pendiente, pero nunca tendrá el poder para subir una montaña. Pero cuando le instalas un motor, todo cambia. De la misma manera, la ley del Espíritu de vida nos da el poder interno para vivir de manera que agrada a Dios. Esta ley no solo nos libra de la condenación, sino que nos capacita para una vida completamente nueva. El versículo 4 explica el resultado de esta liberación, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, por primera vez en la historia, es posible que los seres humanos cumplan genuinamente lo que Dios requiere. No por esfuerzo propio, sino por el poder del Espíritu que obra en nosotros. La diferencia entre una vida controlada por la carne y una vida guiada por el Espíritu no es solo una cuestión de comportamiento exterior, es mucho más profunda que eso. Se trata de cómo piensa una persona, cómo ve el mundo y hacia dónde dirige su corazón cada día. Pablo lo explica claramente en los versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Una persona con mente carnal despierta cada mañana pensando en cómo satisfacer sus deseos inmediatos. Su mente está ocupada constantemente en cosas que solo traen satisfacción temporal, dinero, placer, reconocimiento, poder. Vive como si este mundo fuera todo lo que existe. Sus decisiones están basadas en lo que puede ver, tocar y experimentar ahora mismo. Pero al final del día, esta mentalidad siempre lleva a la muerte espiritual y a la falta de paz interior. Piensa en una persona que vive solo para acumular riquezas. Se levanta temprano, trabaja hasta tarde, sacrifica tiempo con su familia, ignora su salud, todo por conseguir más dinero. Puede tener éxito según los estándares del mundo, pero su alma está muriendo lentamente. No tiene paz real, no tiene gozo duradero, y cuando llega la noche, se siente vacía por dentro. En contraste, quien tiene mente espiritual vive de manera completamente diferente. Sus pensamientos están puestos en las cosas de arriba. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Esta persona toma decisiones basadas en principios eternos, no en conveniencia temporal. Cuando enfrenta una decisión difícil, se pregunta, ¿qué haría Jesús? O, ¿cómo esto afectará a mi relación con Dios? Esta mentalidad no solo trae vida, sino también una paz que sobrepasa todo entendimiento. La persona espiritual puede tener menos dinero en el banco, pero tiene riquezas en el cielo. Puede enfrentar dificultades en este mundo, pero tiene una paz interior que el mundo no puede dar ni quitar. Puede no ser famosa según los estándares humanos, pero es conocida y amada por Dios. Pablo continúa en los versículos 7 y 8 explicando por qué la mente carnal es tan peligrosa. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La mente carnal no es neutral, es activamente hostil hacia Dios. No se trata de que la persona simplemente ignore a Dios, sino que su manera de pensar está en guerra directa contra los principios divinos. Es como tratar de mezclar aceite y agua. Simplemente no pueden coexistir en armonía. Esta hostilidad se manifiesta en la vida diaria de maneras muy prácticas. Cuando Dios dice que perdonemos, la mente carnal busca venganza. Cuando Dios dice que seamos generosos, la mente carnal se aferra al egoísmo. Cuando Dios dice que digamos la verdad, la mente carnal busca mentiras convenientes. Cuando Dios dice que amemos a nuestros enemigos, la mente carnal busca maneras de destruirlos. Algo extraordinario sucede en el momento en que una persona acepta a Cristo como su Salvador. No es solo que sus pecados son perdonados o que recibe una nueva oportunidad. Es mucho más que eso. El mismo Espíritu de Dios viene a vivir dentro de esa persona, convirtiéndola en su templo. Pablo explica esta realidad sobrenatural en el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Piensa en lo que esto significa. El Creador del universo, el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas en la creación, el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, ahora vive dentro de cada creyente. No es una visita temporal, ni una experiencia emocional que va y viene. Es una habitación permanente que transforma todo desde adentro. Esta habitación no es algo que podemos sentir siempre de manera emocional. A veces, los creyentes se preocupan porque no sienten la presencia del Espíritu Santo, pero la presencia del Espíritu no depende de nuestras emociones. Es una realidad espiritual que trasciende lo que podemos sentir en un momento dado. Imagina que tienes un generador eléctrico en tu casa. Puede que no escuches su sonido todo el tiempo, pero sabes que está ahí porque las luces funcionan, los electrodomésticos tienen poder y toda la casa está conectada a esa fuente de energía. De la misma manera, puede que no siempre sientas la presencia del Espíritu Santo, pero puedes ver su trabajo en tu vida. Esta presencia del Espíritu no es invisible ni silenciosa. Ella
se manifiesta de manera práctica en la vida diaria. Cuando una persona está a punto de tomar una decisión equivocada, el Espíritu le habla a la conciencia. Cuando necesita sabiduría para resolver un problema, el Espíritu le guía. Cuando se siente solo o desanimado, el Espíritu le consuela. Cuando no sabe cómo orar, el Espíritu intercede por ella. La diferencia entre tener el Espíritu y ser guiado por el Espíritu es crucial. Todos los creyentes genuinos tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos desde el momento de la salvación. Es como tener un tesoro en una caja fuerte. El tesoro está ahí, pero puede que no estés usando toda su riqueza. Ser guiado por el Espíritu es una experiencia diaria que requiere nuestra cooperación activa. Es como abrir la caja fuerte y usar el tesoro que tienes dentro. Es permitir que el Espíritu Santo que vive en ti tome control de tus decisiones, pensamientos y acciones. En el versículo 10, Pablo muestra cómo esta habitación del Espíritu afecta incluso nuestro cuerpo físico. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Tener el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros no significa que automáticamente dejamos de sentir tentaciones o deseos pecaminosos. La diferencia está en que ahora tenemos el poder para vencer esas tentaciones y mortificar, es decir, hacer morir las obras de la carne. Pablo es muy claro sobre esto en los versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La palabra mortificar significa literalmente hacer morir o ejecutar. Es un término fuerte que Pablo usa intencionalmente. No se trata de manejar, controlar o moderar las obras de la carne. Se trata de matarlas completamente. Es como un jardinero que no solo corta las hojas de una mala hierba, sino que arranca toda la raíz para que no vuelva a crecer. Esta mortificación no es algo que sucede una sola vez en la vida. Es una decisión diaria, una batalla constante, donde el creyente debe elegir activamente crucificar los deseos pecaminosos. Cada día, múltiples veces al día, enfrentamos situaciones donde podemos elegir entre satisfacer la carne o caminar en el Espíritu. Imagina a una persona que lucha con la ira. Antes de Cristo, cuando alguien la molestaba, automáticamente explotaba en cólera. Era como un reflejo automático que no podía controlar. Las palabras salían de su boca antes de que pudiera pensarlo. Los gritos, los insultos, las amenazas brotaban naturalmente de su corazón, pero ahora, con el Espíritu Santo dentro de ella, tiene una nueva opción. Cuando siente que la ira está subiendo en su corazón, puede elegir mortificar esa ira, puede entregarla al Señor en oración. Puede tomar unos segundos para respirar profundo y pedir al Espíritu Santo que le dé autocontrol. Puede elegir responder con amor y paciencia en lugar de explotar en cólera. El proceso requiere cooperación entre la voluntad humana y el poder divino. Dios no nos convierte en robots que automáticamente hacen lo correcto. Él nos da el poder, pero nosotros debemos elegir usarlo. Esta cooperación entre la gracia divina y la responsabilidad humana es lo que hace posible la transformación genuina. La mortificación no es una obra de fuerza de voluntad humana. Es imposible vencer el pecado solo con determinación personal. La historia está llena de personas que trataron de cambiar sus vidas usando solo su fuerza de voluntad, y todas fracasaron. Pero tampoco es algo que Dios hace automáticamente sin nuestra participación. Es una obra conjunta donde el poder viene de Dios, pero la decisión de aplicar ese poder viene de nosotros. Cada vez que elegimos mortificar una obra de la carne, nos volvemos más fuertes espiritualmente.
Es como ejercitar un músculo. Entre más lo usas, más fuerte se vuelve. Entre más practicamos decir no al pecado y sí al Espíritu, más fácil se vuelve a hacer la decisión correcta. Una de las verdades más revolucionarias del Evangelio es que los creyentes no son simplemente siervos de Dios, sino que se convierten en sus hijos adoptivos. Esta adopción no es solo un cambio de título, es una transformación completa de identidad y relación que cambia todo sobre cómo vivimos y nos relacionamos con Dios. Pablo explica esta realidad en el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ser guiado por el Espíritu no es solo una experiencia mística o emocional, sino la evidencia práctica de que alguien ha sido adoptado en la familia de Dios. La diferencia entre ser esclavo y ser hijo es inmensa. Un esclavo vive con miedo, siempre preocupado por ser castigado si comete un error. Un esclavo no tiene derechos, solo obligaciones. Un esclavo puede ser vendido, abandonado o rechazado según la voluntad de su amo. Un esclavo nunca sabe si está cumpliendo lo suficiente para mantener a su amo contento, pero un hijo vive con confianza, sabiendo que es amado incondicionalmente. Un hijo puede cometer errores y sabe que su padre lo corregirá con amor, no lo rechazará. Un hijo tiene derechos y privilegios que vienen automáticamente con su posición en la familia. Un hijo sabe que siempre tendrá un lugar en la casa de su padre. Pablo contrasta estas dos realidades en el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. La palabra Abba era el término que los niños judíos pequeños usaban para dirigirse a sus padres. Era íntimo, personal y lleno de confianza. Era como decir papito o papi. No era una palabra formal o distante, sino la expresión natural de un niño que confía completamente en su padre. Imagina el escándalo que esto causó en la época de Pablo. Los judíos consideraban a Dios tan santo que ni siquiera pronunciaban su nombre completo, y ahora Pablo está diciendo que pueden llamarlo Abba. Era revolucionario, era escandaloso, pero era exactamente lo que Jesús había enseñado cuando dijo, Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Esta nueva relación no es solo una idea teológica abstracta que estudiamos en la iglesia. Se convierte en una realidad experimentada cuando el Espíritu Santo testifica junto con nuestro espíritu. En el versículo 16, Pablo dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno es algo que todo creyente genuino experimenta. No es una voz audible que escuchamos con nuestros oídos, sino una convicción profunda que el Espíritu Santo imparte a nuestro espíritu. Es la seguridad interna de que realmente pertenecemos a Dios, de que somos parte de su familia, de que Él nos conoce por nombre y nos ama como sus propios hijos. La adopción divina es permanente e irrevocable. Los hijos humanos pueden ser desheredados o rechazados por padres crueles, pero los hijos de Dios nunca pueden perder su posición en la familia celestial. Una vez que somos adoptados, permanecemos en la familia para siempre. Esta seguridad transforma la manera en que vivimos, oramos y nos relacionamos con Dios. Ser hijo de Dios no solo cambia nuestra identidad presente, sino que también nos garantiza una herencia eterna. Esta herencia no es algo que podemos ganar o perder basado en nuestro comportamiento. Es un regalo que viene automáticamente con la adopción, como un derecho de nacimiento que no puede ser revocado. Pablo explica esto en el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ser coherederos con Cristo significa
que todo lo que le pertenece a Jesús ahora nos pertenece también a nosotros. No es que recibimos una porción pequeña mientras Cristo recibe la mayor parte. Compartimos la misma herencia completa que Él tiene. Es como si un padre millonario adoptara a un niño huérfano y le diera exactamente los mismos derechos de herencia que tiene su hijo biológico. Esta herencia incluye cosas que la mente humana no puede comprender completamente. Incluye la vida eterna, pero es mucho más que solo vivir para siempre. Incluye participar en la naturaleza divina, reinar con Cristo en su reino y tener acceso a todas las riquezas del cielo. Piensa en las riquezas más grandes que conoces en Misericentias, la tierra, los diamantes más valiosos, el oro más puro, los palacios más hermosos. Todo eso no es nada comparado con las riquezas que hemos heredado como hijos de Dios. Hemos heredado la gloria del cielo, el poder de la resurrección, la sabiduría infinita de Dios y el amor eterno que nunca se acaba. La herencia también incluye recursos para la vida presente. Como hijos de Dios, tenemos acceso a su sabiduría cuando enfrentamos decisiones difíciles. Tenemos acceso a su poder cuando enfrentamos tentaciones. Tenemos acceso a su paz cuando enfrentamos ansiedades. Tenemos acceso a su provisión cuando enfrentamos necesidades. No tenemos que esperar hasta el cielo para comenzar a disfrutar de nuestra herencia. Muchas de las bendiciones están disponibles ahora mismo. Sin embargo, Pablo también menciona una condición importante. Si es que padecemos juntamente con Él. Esta no es una condición que podemos cumplir o fallar, sino una realidad que viene automáticamente con ser verdaderos seguidores de Cristo. Quien realmente pertenece a Cristo experimentará oposición en este mundo, pero este sufrimiento no es un obstáculo para recibir la herencia. Es parte del proceso que nos prepara para disfrutarla completamente. La herencia también viene con responsabilidad. Los hijos de Dios no son solo beneficiarios pasivos que se sientan a esperar sus bendiciones, sino administradores activos de las riquezas celestiales. Esta responsabilidad comienza ahora, en esta vida, a medida que aprendemos a usar los recursos espirituales que hemos recibido para bendecir a otros y extender el reino de Dios en la tierra. Pablo no oculta la realidad de que seguir a Cristo implica sufrimiento, pero él presenta este sufrimiento desde una perspectiva completamente diferente a como lo ve el mundo. No es un castigo ni una maldición, sino una participación en la misma experiencia que vivió Cristo y una preparación para la gloria que está por venir. En el versículo 18, Pablo hace una declaración que cambia por completo cómo vemos las dificultades. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo no está minimizando el dolor real que experimentamos. Él conocía el sufrimiento de primera mano. Había sido golpeado, encarcelado, apedreado y rechazado por predicar el Evangelio. Había experimentado naufragios, hambre, frío y persecución constante. Pero él tenía una perspectiva eterna que transformaba completamente el significado de ese sufrimiento. Imagina una mujer que está dando a luz. El dolor del parto es real e intenso, pero ella no se enfoca en el dolor, sino en el bebé que está a punto de nacer. Cada contracción la acerca más al momento de tener a su hijo en brazos. El dolor tiene un propósito, y ese propósito hace que valga la pena soportarlo. De la misma manera, cada sufrimiento que enfrentamos como creyentes nos acerca más a la gloria que será revelada. Este sufrimiento no es algo que debemos buscar o crear artificialmente. No se trata de castigarnos a nosotros mismos o buscar el dolor solo por sufrimiento. Es algo que surge naturalmente cuando vivimos de acuerdo a los principios del reino de Dios en un mundo que está bajo el poder del maligno. Es la fricción natural que se produce cuando la luz entra en contacto con las tinieblas.
Pablo también enseña que estos sufrimientos no son desperdiciados. Cada lágrima, cada dolor, cada justicia que enfrentamos por causa de Cristo está siendo transformada en gloria eterna. Es como si Dios estuviera usando nuestros sufrimientos presentes como materia prima para construir nuestra gloria futura. Nada se pierde, todo tiene un propósito en el plan eterno de Dios. La perspectiva eterna es lo que hace la diferencia. Sin esta perspectiva, el sufrimiento se vuelve desesperante y sin sentido, pero con ella, el sufrimiento se convierte en una inversión en la eternidad. No sufrimos en vano, sino que cada dificultad tiene un propósito eterno que va más allá de lo que podemos ver ahora. El sufrimiento también nos conecta de manera íntima con Cristo. Cuando enfrentamos oposición por vivir según sus principios, estamos experimentando algo de lo que Él sintió cuando caminó en esta tierra. Esta conexión no es solo emocional, sino que nos prepara para compartir su gloria de manera más profunda. Es como si el sufrimiento fuera la escuela donde aprendemos a apreciar y manejar la gloria que está por venir. El capítulo 8 no termina con las dificultades del presente, sino con la esperanza gloriosa de la transformación final. Esta esperanza no es un deseo vago o una ilusión optimista, sino una expectativa segura basada en las promesas inquebrantables de Dios. Pablo describe esta expectativa en los versículos 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este pasaje revela algo asombroso. Toda la creación está esperando el mismo evento que esperamos nosotros. Los árboles, los animales, las montañas, los océanos, las estrellas, todo está gimiendo y esperando el día cuando los hijos de Dios sean completamente revelados en su gloria. Es como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de la gran revelación. Cuando Adán pecó en el jardín del Edén, no solo afectó a la humanidad, sino a toda la creación. La tierra comenzó a producir espinas y cardos. Los animales comenzaron a matarse entre sí. Los desastres naturales comenzaron a ocurrir. La muerte y la corrupción entraron en todo el sistema creado. Pero esto no fue el plan original de Dios, y no será su estado final. Este gemido interno que sienten los creyentes no es señal de que algo está mal. Es la evidencia de que algo está muy bien. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros anhelando la transformación completa que está por venir. Es como una mujer embarazada que siente las contracciones del parto. Son dolorosas, pero son señal de que el nacimiento está cerca. La redención final incluye no solo la transformación de nuestros espíritus, sino también la de nuestros cuerpos. Recibiremos cuerpos glorificados, libres de enfermedad, envejecimiento y muerte. Estos cuerpos serán similares al cuerpo resucitado de Cristo, reales y físicos, pero con capacidades sobrenaturales. Podremos comer, pero no necesitaremos comida. Podremos viajar instantáneamente, nunca nos cansaremos ni nos enfermaremos. Pero la redención va más allá de nosotros mismos. Toda la creación será restaurada a su estado original antes de la caída. No habrá más muerte, no habrá más desastres naturales, no habrá más corrupción. La tierra misma será renovada y transformada en un lugar perfecto donde Dios habitará con su pueblo para siempre.
Esta esperanza no es solo para el futuro distante. Es lo que nos sostiene cada día, lo que nos da fuerzas para continuar cuando las circunstancias son difíciles. Es la certeza de que lo mejor está por venir y que todo el dolor y la lucha de ahora son temporales. En los versículos 24 y 25, Pablo concluye: porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La paciencia se convierte en una virtud esencial para el creyente. No es la paciencia pasiva de quien se resigna a su destino, sino la paciencia activa de quien sabe que algo maravilloso está por suceder. Es la paciencia de quien ha visto las primicias y sabe que la cosecha completa está en camino. Es la paciencia de quien ha probado un poco del cielo y sabe que la experiencia completa vale la pena esperar. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, las consecuencias no se limitaron solo a la humanidad. Toda la creación sintió el impacto de esa desobediencia y comenzó un proceso de corrupción que continúa hasta el día de hoy. Pablo describe esta realidad en los versículos 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Antes del pecado, la tierra era un paraíso perfecto. Los animales vivían en armonía completa, sin atacarse entre sí. Las plantas crecían sin espinas ni cardos. No existían terremotos, huracanes, sequías o plagas. Todo funcionaba en perfecta sincronía bajo el cuidado amoroso del Creador. Pero cuando el hombre cayó, arrastró consigo a toda la creación. La tierra comenzó a producir espinas y cardos. Los animales empezaron a devorarse unos a otros. Los desastres naturales comenzaron a ocurrir. La muerte entró no solo en la experiencia humana, sino en todo el ecosistema del planeta. Imagina que eres el manager de una gran empresa y de repente renuncias. Toda la empresa se ve afectada por tu decisión. Los departamentos comienzan a funcionar mal, los proyectos se atrasan y todo el sistema entra en crisis. De manera similar, cuando el hombre que había sido puesto como administrador de la creación falló en su responsabilidad, toda la creación sintió las consecuencias. Pero Pablo revela algo extraordinario. La creación no está resignada a este estado de corrupción. Ella está esperando activamente el día cuando los hijos de Dios sean manifestados en toda su gloria. Es como si toda la naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento de la gran restauración. Esta espera no es pasiva. La creación gime, pero no con desesperanza, sino con expectativa. Es como el gemido de una mujer en trabajo de parto, doloroso, pero lleno de esperanza, porque sabe que algo hermoso está a punto de nacer. Los creyentes tienen un papel crucial en esta renovación cósmica. No somos espectadores pasivos esperando que Dios haga todo. Somos agentes activos de restauración en un mundo quebrantado. Cada vez que cuidamos el medio ambiente, cada vez que mostramos compasión hacia los animales, cada vez que trabajamos por la justicia social, estamos participando en la obra de restauración que Dios está haciendo. Cuando tratamos la creación con respeto y cuidado, estamos demostrando cómo será cuando Cristo regrese y establezca su reino perfecto. Somos como un avance de la película completa que está por venir. La creación nos observa y ve en nosotros una muestra de lo que será cuando finalmente sea liberada de la esclavitud de corrupción. Esta perspectiva cambia completamente cómo vemos nuestro papel en el mundo. No estamos aquí solo para usar los recursos naturales para nuestro beneficio.
Estamos aquí como representantes del Rey que viene, cuidando su creación hasta que Él regrese a establecer su reino perfecto. Una de las luchas más comunes en la vida cristiana es saber cómo orar correctamente. Muchas veces nos encontramos frente a situaciones tan complejas o dolorosas que simplemente no sabemos qué palabras usar. Pablo aborda esta realidad en los versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Piensa en un momento cuando has enfrentado una crisis tan abrumadora que no sabías ni por dónde comenzar a orar. Tal vez fue cuando recibiste un diagnóstico médico terrible, o cuando perdiste un ser querido, o cuando tu matrimonio estaba al borde del colapso. En esos momentos, las palabras parecen insuficientes, y tu corazón está tan lleno de dolor que solo puedes gemir o llorar. Pero Pablo revela una verdad consoladora. En esos momentos, cuando no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo toma el control de nuestra oración. Él no espera a que encontremos las palabras perfectas. Él traduce nuestros gemidos, nuestras lágrimas, nuestros suspiros en peticiones perfectas que llegan directo al trono de Dios. Es como tener un traductor experto que conoce perfectamente dos idiomas. Cuando no puedes expresar algo en un idioma, el traductor toma lo que quieres decir y lo expresa perfectamente en el otro idioma. El Espíritu Santo es nuestro traductor divino. Él toma nuestros sentimientos confusos, nuestros deseos inexpresables, nuestras necesidades profundas y los traduce en oraciones perfectas que están completamente alineadas con la voluntad de Dios. Esto significa que nunca hay una oración desperdiciada. Incluso cuando sientes que no sabes cómo orar, incluso cuando tus palabras parecen torpes o inadecuadas, incluso cuando solo puedes susurrar «ayúdame» una y otra vez, el Espíritu Santo está transformando esa oración en algo hermoso y poderoso. La intercesión del Espíritu es constante. No es algo que sucede solo en momentos de crisis extrema. Cada vez que oras, el Espíritu Santo está trabajando para perfeccionar tu oración, para alinearla con la voluntad perfecta de Dios, para asegurar que llegue exactamente donde necesita llegar. Dios el Padre, que conoce perfectamente el corazón y la mente del Espíritu Santo, recibe estas oraciones intercedidas con total comprensión. No hay malentendidos en la Trinidad. Cuando el Espíritu intercede por ti, el Padre entiende perfectamente lo que se está pidiendo y por qué. Esta intercesión también explica por qué a veces nuestras oraciones son respondidas de maneras que no esperábamos. Pedimos una cosa, pero Dios nos da otra. Esto no significa que Dios no nos escuchó. Significa que el Espíritu Santo, conociendo la voluntad perfecta de Dios y nuestras necesidades más profundas, intercedió por algo mejor de lo que nosotros sabíamos pedir. Es la garantía absoluta de que nuestras oraciones siempre llegan a su destino. No se pierden en el espacio, no son ignoradas, no llegan con interferencia. El Espíritu Santo se asegura de que cada oración, por imperfecta que parezca, llegue al trono de Dios en forma perfecta. En el versículo 28, Pablo hace una de las declaraciones más consoladoras y al mismo tiempo más malentendidas de toda la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta promesa no significa que todo lo que sucede en la vida de un creyente es bueno en sí mismo. Pablo no está diciendo que el cáncer es bueno, que la muerte de un ser querido es buena, o que la traición es buena. Estas cosas son resultado del pecado y la corrupción en el mundo, y Dios las odia tanto como nosotros. Lo que Pablo está diciendo es algo mucho más profundo
y poderoso. Está diciendo que Dios tiene la capacidad sobrenatural de tomar incluso las cosas más terribles que nos suceden y transformarlas en algo que finalmente resulte para nuestro bien eterno. Es como un maestro chef que puede tomar ingredientes que, por sí solos, son amargos, ácidos o desagradables, y combinarlos de tal manera que el plato final sea delicioso. Dios es el maestro chef de nuestras vidas. Él toma los ingredientes amargos del sufrimiento, la pérdida y la decepción, y los combina con su amor, su sabiduría y su poder para crear algo hermoso. La clave está en entender qué significa todas las cosas. No se refiere solo a las cosas buenas que nos suceden. Se refiere literalmente a todo. Los triunfos y las derrotas, las alegrías y las tristezas, los éxitos y los fracasos, las bendiciones y las tragedias. Dios puede usar absolutamente todo para nuestro bien final. Pero hay una condición importante. Esta promesa es específicamente para los que aman a Dios. No es una promesa universal para toda la humanidad. Es una promesa específica para aquellos que han puesto su confianza en Cristo y viven en relación de amor con Dios. La diferencia entre el bien aparente y el bien eterno de Dios es crucial. A veces, lo que parece bueno para nosotros en el momento puede ser dañino a largo plazo. Un padre que le da a su hijo todo lo que pide puede parecer amoroso, pero realmente está dañando el carácter del niño. Por el contrario, la disciplina amorosa puede parecer cruel en el momento, pero resulta en bien a largo plazo. Dios siempre está trabajando para nuestro bien eterno, no necesariamente para nuestra comodidad temporal. Su definición de bien incluye cosas como el desarrollo de nuestro carácter, el crecimiento de nuestra fe, la preparación para la eternidad y la glorificación de su nombre a través de nuestras vidas. Esta promesa no elimina el dolor o la confusión cuando enfrentamos dificultades, pero nos da la seguridad de que nada de lo que experimentamos se desperdicia en las manos de Dios. Él está constantemente tejiendo los hilos de nuestras experiencias en un tapiz hermoso que solo podremos apreciar completamente cuando lleguemos al cielo. La soberanía de Dios significa que Él tiene control absoluto sobre todo lo que sucede en el universo. Nada toma a Dios por sorpresa. Nada está fuera de su alcance, y Él usa ese control soberano para asegurar que todo, absolutamente todo, coopere para el bien de aquellos que lo aman. Pablo continúa en los versículos 29 y 30 con Nincentus, una de las enseñanzas más profundas sobre el plan eterno de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta secuencia no está escrita para crear temor o ansiedad, sino para proporcionar la máxima seguridad posible al creyente. Pablo está describiendo una cadena inquebrantable que va desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, mostrando que la salvación no depende de nuestros esfuerzos inestables, sino del plan inmutable de Dios. La secuencia comienza con el conocimiento previo de Dios. Esto no significa simplemente que Dios sabía de antemano quién elegiría creer en Él. Significa que Dios puso su amor especial sobre ciertas personas desde antes de la fundación del mundo. Es como cuando dices que conoces a tu mejor amigo. No solo sabes información sobre él, sino que tienes una relación íntima y especial con él. La predestinación es el acto por el cual Dios decidió de antemano el destino de aquellos sobre quienes puso su amor. Pero Pablo inmediatamente clarifica cuál es ese destino: ser conformados a la imagen de Cristo. El propósito de la predestinación no es arbitrario. Tiene un objetivo específico y hermoso:
Ser conformados a la imagen de Cristo significa llegar a ser como Jesús, en carácter, en amor, en pureza, en sabiduría. No significa que nos convertiremos en dioses, sino que reflejaremos perfectamente las cualidades morales y espirituales de Cristo. Es como un escultor que tiene en mente una imagen específica y trabaja pacientemente para transformar un bloque de mármol en esa imagen. El llamado es el momento en el tiempo cuando Dios atrae a una persona hacia Cristo. Es cuando el Espíritu Santo abre el corazón para entender y responder al Evangelio. Algunas personas experimentan esto como un momento dramático, otros como un proceso gradual, pero siempre es el resultado de Dios trabajando en el corazón humano. La justificación es el acto legal por el cual Dios declara justa a una persona basado en la obra de Cristo. Es como un juez que declara no culpable a un acusado, pero va más allá. Dios no solo nos declara no culpables, sino que nos imputa la justicia perfecta de Cristo. La glorificación es el estado final cuando seremos transformados completamente y recibiremos cuerpos glorificados. Pablo usa el tiempo pasado, glorificó, aunque esto todavía no ha sucedido, mostrando que en la mente de Dios es tan seguro como si ya hubiera ocurrido. Esta cadena es inquebrantable. Cada persona que Dios conoció de antemano la predestinó. Cada persona que predestinó la llamó. Cada persona que llamó la justificó. Cada persona que justificó la glorificará. No se pierde nadie en el proceso. La predestinación no es motivo de temor, sino de máxima seguridad. Si eres creyente, es porque Dios te conoció, te predestinó, te llamó y te justificó. Y si hizo todo eso, puedes estar absolutamente seguro de que también te glorificará. Tu salvación no depende de tu capacidad de mantenerte fiel, sino de la fidelidad inmutable de Dios. En los versículos 31 al 34, Pablo presenta lo que se podría llamar el caso legal más poderoso de toda la historia. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo está presentando un tribunal celestial, donde Satanás actúa como acusador, tratando de condenar a los creyentes ante Dios. Es una escena que se repite constantemente en el ámbito espiritual. El diablo viene ante Dios con una lista de todos nuestros pecados, fracasos y debilidades, argumentando que merecemos condenación. Imagina un tribunal donde tú eres el acusado. El fiscal Satanás presenta evidencia abrumadora de todos tus pecados. La evidencia es real, innegable. Has mentido, has sido egoísta, has fallado de 1000 maneras diferentes. Según la ley, mereces castigo. La situación parece desesperante, pero entonces se levanta tu abogado defensor, Jesucristo. Él no niega la evidencia, no argumenta que eres inocente. En lugar de eso, presenta algo mucho más poderoso: el certificado de que ya pagó la multa completa por todos esos crímenes. La deuda ya fue cancelada en su totalidad. Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta implícita es: nadie puede hacerlo exitosamente. Pueden intentarlo, pero su acusación no tendrá validez legal, porque Dios mismo es quien nos ha justificado. Es como si el juez supremo ya hubiera declarado el veredicto final: no culpable. La segunda pregunta es igualmente poderosa: ¿quién es el que condenará? Nuevamente la respuesta es: nadie puede hacerlo. Cristo, quien es el único con autoridad para condenar, es precisamente quien murió para salvarnos. Él no puede condenarnos, porque Él mismo pagó nuestra condena. La evidencia que Pablo presenta de nuestra seguridad es abrumadora.
Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó para morir por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las demás cosas? ¿Qué necesitamos? Es un argumento de mayor a menor. Si Dios hizo lo más difícil, dar a su Hijo, ciertamente hará lo menos difícil, darnos todo lo demás que necesitamos. Cristo no solo murió por nosotros, sino que también resucitó. Su resurrección es la prueba de que su sacrificio fue aceptado por el Padre. Si su muerte no hubiera sido suficiente, no habría resucitado. Pero como sí resucitó, tenemos la garantía de que el pago fue completo y aceptado. Además, Cristo está ahora a la diestra de Dios, en la posición de máxima autoridad y honor. Desde esa posición, Él intercede continuamente por nosotros. Cada vez que Satanás trata de acusarnos, Cristo está ahí para defender nuestro caso. Esta defensa divina no es solo para los momentos cuando otros nos acusan, sino especialmente para cuando nosotros mismos nos acusamos. Muchas veces somos nuestros peores críticos, recordándonos constantemente nuestros fracasos. Pero Pablo nos recuerda que si Dios nos ha justificado, nosotros no tenemos derecho a condenarnos a nosotros mismos. Muchas personas piensan que la obra de Cristo terminó cuando murió en la cruz. Pero Pablo revela que eso es solo la mitad de la historia. En el versículo 34, él menciona algo crucial. Cristo está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La obra de Cristo en la cruz fue para pagar por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero su obra actual en el cielo es para asegurar que vivamos exitosamente la vida cristiana día tras día. Es como si la cruz hubiera sido la operación de emergencia que nos salvó la vida, y la intercesión es el cuidado médico continuo que nos mantiene saludables. Imagina que tienes un abogado personal que trabaja para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca toma vacaciones, nunca se enferma, nunca se olvida de tu caso. Siempre está alerta, siempre está preparado para defenderte, siempre está trabajando para tu beneficio. Eso es lo que Cristo está haciendo por ti en este mismo momento. La posición de Cristo a la diestra del Padre no es solo honorífica, es una posición de autoridad activa. Desde ahí, Él supervisa cada aspecto de tu vida cristiana. Cuando enfrentas tentación, Él intercede para que tengas fuerzas para resistir. Cuando cometes un error, Él intercede para que seas restaurado rápidamente. Cuando te desanimas, Él intercede para que recibas consolación. Esta intercesión es diferente de la intercesión del Espíritu Santo que Pablo mencionó anteriormente. El Espíritu intercede por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Cristo intercede por nosotros basado en su obra perfecta en la cruz. El Espíritu traduce nuestras oraciones confusas. Cristo las respalda con su autoridad perfecta. La intercesión de Cristo también explica por qué los creyentes perseveran hasta el final. No es porque seamos especialmente fuertes o determinados, es porque Cristo está constantemente intercediendo para que no fallemos completamente. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, no perdió su salvación porque Jesús había orado específicamente por él. He rogado por ti, que tu fe no falte. La obra intercesora de Cristo también asegura que recibamos todo lo que necesitamos para vivir vidas que agraden a Dios. Cada gracia que necesitamos, cada fortaleza espiritual, cada sabiduría para tomar decisiones correctas, todo viene a nosotros a través de la intercesión continua de Cristo. Esta intercesión nunca cesa. Mientras vivamos en este mundo, siempre necesitaremos la ayuda constante de Cristo, y Él nunca se cansa de interceder por nosotros. Su amor por nosotros no disminuye con el tiempo, su compromiso con nuestra salvación no se debilita, su trabajo en nuestro favor nunca termina. La intercesión de Cristo también significa que tenemos acceso directo al Padre en todo momento.
No necesitamos intermediarios humanos. No necesitamos rituales especiales. No necesitamos esperar el momento apropiado. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia en cualquier momento porque Cristo está ahí intercediendo por nosotros. Esta obra continua de Cristo en el cielo es la garantía final de nuestra perseverancia. No importa cuántas veces fallemos, no importa cuán débiles nos sintamos, no importa cuántos obstáculos enfrentemos, Cristo está constantemente trabajando para asegurar que lleguemos a salvo a nuestro destino celestial. Pablo llega al clímax de su argumento en los versículos 35 al 39 con una de las declaraciones más poderosas sobre la seguridad del creyente. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Pablo no está hablando teóricamente. Él había experimentado personalmente cada una de las dificultades que menciona. Había enfrentado tribulación cuando fue rechazado por sus propios compatriotas. Había experimentado angustia cuando vio iglesias siendo atacadas por falsos maestros. Había sufrido persecución cuando fue golpeado y encarcelado múltiples veces. Había conocido el hambre durante sus viajes misioneros. Había estado en peligro durante naufragios y ataques de bandidos, pero a través de todas estas experiencias, Pablo había descubierto algo extraordinario. Nada de lo que había sufrido había logrado separarlo del amor de Cristo. Por el contrario, muchas veces había sentido el amor de Cristo más intensamente, precisamente en medio de las dificultades más grandes. La lista que Pablo presenta es exhaustiva. Comienza con las dificultades externas que enfrentamos en este mundo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro y espada. Estas representan todo tipo de sufrimiento físico y emocional que podemos experimentar. Luego expande la lista para incluir fuerzas cósmicas y espirituales. Menciona la muerte, que es el enemigo final de la humanidad. Menciona la vida, porque a veces los problemas de la vida diaria pueden parecer más abrumadores que la muerte misma. Menciona ángeles y principados y potestades, refiriéndose a fuerzas espirituales malignas que pueden atacarnos. Incluye dimensiones de tiempo, lo presente y lo porvenir. No importa qué crisis enfrentemos hoy, no importa qué amenazas se ciernan sobre nuestro futuro, nada puede separarnos del amor de Dios. Incluye dimensiones de espacio, lo alto y lo profundo, cubriendo literalmente todo el universo. Finalmente, Pablo añade ninguna otra cosa creada, como una categoría que abarca todo lo que pueda haber olvidado mencionar. Es como si dijera, y por si acaso se me olvidó algo, tampoco eso puede separarnos del amor de Dios. Pero quizás lo más notable de esta lista es lo que no incluye nosotros mismos. Pablo no dice que nuestros propios fracasos no pueden separarnos del amor de Dios, y la razón es obvia. Si pudiéramos separarnos del amor de Dios por nuestros propios esfuerzos, lo habríamos hecho hace mucho tiempo. La seguridad de nuestro amor con Dios no está basada en nuestra fidelidad hacia Él, sino en su fidelidad hacia nosotros. No está basada en la constancia de nuestro amor por Él, sino en la constancia de su amor por nosotros. No está basada en nuestras promesas, sino en sus promesas. El amor de Dios no es como el amor humano, que puede cambiar según las circunstancias. Es inmutable, eterno, incondicional. No aumenta cuando nos portamos bien, ni disminuye cuando fallamos. Es tan constante como el mismo carácter de Dios. Esta imposibilidad de separación no es solo una verdad teológica abstracta.
Es una realidad práctica que debe cambiar cómo vivimos cada día. Cuando enfrentamos dificultades, podemos recordar que nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando fallamos, podemos recordar que nuestros fracasos no pueden separarnos del amor de Dios. Cuando otros nos rechazan, podemos recordar que Dios nunca nos rechazará. Pablo concluye esta sección triunfal con una declaración que resume todo lo que ha estado enseñando. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta frase, más que vencedores, es única en todo el Nuevo Testamento y merece una consideración especial. Un vencedor es alguien que gana una batalla o competencia. Pero ser más que vencedor significa algo diferente. Significa no solo ganar, sino ganar de tal manera que te beneficias incluso más de lo que habrías ganado si nunca hubieras enfrentado la batalla. Imagina a un atleta que se lesiona gravemente, pero durante su recuperación desarrolla una técnica de entrenamiento revolucionaria que lo hace mejor atleta de lo que jamás había sido. No solo se recuperó de la lesión, sino que salió más fuerte que antes. Eso es ser más que vencedor. En la vida cristiana, esto significa que las mismas dificultades que Satanás envía para destruirnos, Dios las usa para fortalecernos. Las pruebas que vienen para debilitar nuestra fe terminan fortaleciéndola. Los ataques que vienen para separarnos de Dios terminan acercándonos más a Él. Esta victoria no es algo que logramos por nuestro propio esfuerzo. Pablo es claro, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es de Cristo, pero nosotros participamos en ella. Es como un soldado que lucha bajo las órdenes de un general brillante. La estrategia y el poder vienen del general, pero el soldado participa en la victoria. La diferencia entre la victoria cristiana y la victoria mundana es fundamental. La victoria mundana generalmente significa evitar problemas, eliminar obstáculos y conseguir lo que queremos. La victoria cristiana significa triunfar a través de los problemas, crecer por medio de los obstáculos y encontrar algo mejor de lo que queríamos originalmente. Esta victoria también es presente, no solo futura. Pablo dice, somos más que vencedores, no seremos. Incluso ahora, en medio de las luchas actuales, ya estamos experimentando esta victoria. No tenemos que esperar hasta el cielo para comenzar a ganar. La base de esta victoria es el amor de Cristo. No es su poder, aunque es todopoderoso. No es su sabiduría, aunque es omnisciente. Es su amor. El amor es lo que lo motivó a morir por nosotros y es su amor lo que garantiza nuestra victoria final. Este amor no es pasado, como si Cristo nos hubiera amado una vez en la cruz y ya terminó. Pablo usa el tiempo pasado, aquel que nos amó, para referirse al evento histórico de la cruz, pero ese amor continúa siendo una realidad presente. El amor que lo llevó a la cruz es el mismo amor que nos garantiza la victoria hoy. La garantía final de que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús es también la garantía de nuestra victoria absoluta. Si nada puede separarnos de su amor, y si su amor es la fuente de nuestra victoria, entonces nuestra victoria es tan segura como su amor es constante. Esta victoria no elimina las luchas, pero las transforma. No elimina el dolor, pero le da propósito. No elimina las lágrimas, pero las convierte en semillas de gozo futuro. No elimina la muerte, pero la convierte en una puerta hacia la vida eterna. Al final, seremos capaces de mirar hacia atrás a todas las batallas de nuestra vida y ver que en cada una de ellas, por difícil que haya sido, salimos más que vencedores. Veremos que cada lágrima valió la pena, que cada lucha tuvo propósito y que cada dolor contribuyó a nuestra gloria eterna. Si este estudio tocó tu corazón y fortaleció tu fe, no guardes esta bendición solo para ti. Dale al botón de like y comparte este video con alguien que necesita escuchar estas promesas poderosas de Dios.
puede ser exactamente lo que esa persona necesita hoy. Suscríbete al canal para no perderte más estudios profundos de la palabra de Dios que pueden revolucionar tu caminar con Cristo. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos contenido nuevo. Escribe en los comentarios cuál de estas verdades de Romanos 8 impactó más tu vida. Me encanta leer sus testimonios y ver cómo Dios está usando su palabra para transformar corazones. Que las promesas de Romanos 8 sean una realidad viva en tu vida.